El momento llega, y en vez de armas, Glaber trae al ejército de Ashur en una trampa mortal, lo que lleva a una feroz batalla. Tras la confrontación, Espartaco y sus seguidores se ven obligados a retirarse, dejando a Lucio atrás como sacrificio para asegurar la huida de sus hombres. Pero, ¿cómo fue que llegamos a esto? En un mundo de traiciones y luchas, Espartaco y sus gladiadores son perseguidos como ratas. Su única opción es luchar hasta el final para sobrevivir. En las alcantarillas de Capua, entrena a un pequeño grupo de gladiadores y esclavos, mientras Crixus, el galo invencible, busca a su amada, Naevia. La historia de Espartaco comienza con una traición devastadora. El romano Claudio Glaber, tras capturarlo, lo vendió a una escuela de gladiadores después de haber sobrevivido a su ejecución. Espartaco, enfrentándose a horrores inimaginables, hace un trato con Batiato: ganar en la arena a cambio de la libertad de su esposa. Sin embargo, este pacto se convierte en un grave error que alterará su destino para siempre. A través de un arduo proceso de entrenamiento y lucha, Espartaco y Crixus logran escapar de la casa de Batiato. Sin embargo, la sangre de su amo está en sus manos, y ahora son perseguidos sin tregua. Los romanos no les darán descanso. La lucha por la supervivencia se intensifica a medida que Espartaco forja su camino hacia la venganza. La historia comienza con los gladiadores regresando victoriosos a las alcantarillas tras una cacería organizada por Espartaco. Mientras tanto, Crixus investiga el paradero de Naevia, arriesgándose al salir a la ciudad. Los juegos en la arena, una vez espectaculares, se vuelven monótonos sin gladiadores dignos de admiración. Doctore, un gladiador que perdió su camino, se encuentra atrapado entre su pasado honorable y su presente vacío. En medio de esto, Espartaco se dedica a proteger a los suyos y a buscar información sobre Naevia, lo que lo lleva a entregarle dinero a Aurelia para que busque a su hijo y se aleje de la ciudad. Además, Roma comienza a movilizar tropas para capturar a Espartaco, bajo el mando de Glaber, quien regresa a Capua con planes de asegurar su dominio. La esperanza renace cuando encuentran a Lucrecia, quien podría convertirse en un símbolo de resistencia. A medida que los rumores se propagan, el miedo se apodera de los esclavos comunes, que deciden huir. Espartaco, decidido a no arriesgar la vida de sus hombres, planea enfrentarse a Glaber en un discurso que desafiará su autoridad y los inspirará a luchar. Tras la muerte de Aurelia, Espartaco se une a Crixus en la búsqueda de Naevia, con la esperanza de liberar a otros esclavos en su camino. Onumello, sintiéndose perdido y sin propósito, decide entregarse a la muerte, pero el destino tiene otros planes para él. Espartaco toma una villa al sur de Capua en busca de suministros, y Crixus se entera de que Naevia pasó por allí, pero rápidamente fue llevada a otra parte. En este contexto, Tiberio, un antiguo esclavo, se convierte en el foco de atención cuando Espartaco lo perdona y decide entrenarlo. Sin embargo, Ashur busca reclutar guerreros para Glaber, mientras los gladiadores entrenan bajo la presión de la inminente captura. La desconfianza crece entre ellos, lo que provoca que Espartaco decida unir a sus hombres a través de una celebración. La tensión aumenta cuando Iritia finge perder un embarazo para escapar a Roma, lo que complica los planes. Gánicus, tras perder su libertad en la arena, rechaza el trato de Glaber, lo que lo pone en peligro y lo lleva a una encrucijada moral. Espartaco y su grupo se preparan para rescatar a Iritia, pero en un giro inesperado, descubre que ella espera un hijo suyo. Al escuchar esta noticia, Espartaco detiene su mano, reflexionando sobre su venganza. Sin embargo, Iritia se convierte en una pieza clave en su estrategia. Su vida ahora se convierte en un intercambio justo. Iritia por armas. El momento llega, y en vez de armas, Glaber trae al ejército de Ashur en una trampa mortal, lo que lleva a una feroz batalla. Tras la confrontación, Espartaco y sus seguidores se ven obligados a retirarse,
dejando a Lucio atrás como sacrificio para asegurar la huida de sus hombres. A pesar de las derrotas, Espartaco decide dejar que Iritia se marche, convencido de que tomar venganza contra ella no cambiará nada, ya que Glaber ya no la ama. Mientras tanto, Espartaco, Crixus y Gánicus realizan una prueba para ver si sus gladiadores están preparados para un ataque, aunque desafortunadamente fallan. Las tensiones aumentan entre los seguidores de Espartaco, quienes están divididos. Buscando el modo de unirlos, Espartaco envía a Agro con un pequeño grupo en busca de vino, con la intención de que los hombres beban mientras entrenan, lo que podría unirlos a todos en la lucha común. Mientras Iritia regresa a la villa, cuenta a los suyos dónde se encontraba cautiva. Ashur, al investigar, descubre que Espartaco se esconde en la sombra del Vesubio. Sepia, por mano de Lucrecia, descubre que Glaber fue quien asesinó a su hermano. Desesperada, envía un mensaje a Varinio. Varinio llega con nuevas órdenes del Senado. Glaber ya no está a cargo de la captura de Espartaco. Varinio, decidido a acabar con Espartaco, inicia un ataque directo. En medio de una intensa batalla, Glaber interviene, atacando con catapultas y acabando con Varinio en un ataque frontal sorpresa. Espartaco y sus seguidores son obligados a abandonar el Vesubio por los túneles, tras ser superados por Glaber. Onumeyo es herido de gravedad por la bestia de Ashur. La subida a la montaña es complicada, con un solo camino que es arriesgado de atravesar. El hambre y el frío enloquecen a los hombres. Némesis, junto a un pequeño grupo, intenta bajar para invocar a los romanos en un ataque desesperado. Al final, son salvados por Crixus y Espartaco, pero a un costo alto. Pocos días después, Sepia intenta vengarse, y Glaber es salvado por Iritia, un hecho desafortunado que significa perder una belleza inestimable. Glaber, buscando respuestas, descubre por Iritia que Sepia tiene el brazalete de su hermano, lo que lo lleva a sospechar que Ashur está detrás de su muerte. Para probar la lealtad de Ashur, Glaber lo envía a negociar la rendición de Espartaco. Ashur es detenido por Crixus, quien le dice que su cabeza servirá para un propósito mayor. En ese momento, Naevia reclama la pelea, ya que Ashur arruinó su vida. Espartaco ideará una nueva estrategia. Usando las parras de la montaña, creará cuerdas para que 4 hombres puedan bajar. El final se acerca, y con él, el destino que aguarda a Espartaco. Junto con Agro, Crixus y Gánicus, baja por las cuerdas, con el objetivo de asaltar las catapultas, señalando que cuando se lance el primer disparo, esa será su señal. Durante la batalla, Glaber es superado por Espartaco, quien se retira hacia el Vesubio. Motivado por la venganza, Espartaco sigue a Glaber, presionándolo hasta el final. Al reclamar la cabeza de Glaber, siente que su venganza ha llegado a su fin. Sin embargo, tras la muerte de 2 pretores, Roma enviará más legiones. La guerra está lejos de terminar. Legiones contra legiones se preparan para una batalla que no dejará a nadie indiferente. Una guerra que prometía ser épica y decisiva para el destino de Espartaco y sus gladiadores. Si deseas saber más sobre la historia de Espartaco y su lucha, no olvides suscribirte. Music licensing reimagined.